está grabando? Sí, ya. Esperé yo. Sí, ahí está grabando. Listo, compartan por favor. Bueno, profe, este es el video que nosotros tenemos pues del proyecto 2 acerca de los temporizadores y PWM. Entonces, vamos a empezar a explicarles en lo que trabajamos. Los integrantes son mi compañero Edison Mesa, Andrés Felipe Londoño y mi persona. Entonces, como primer objetivo de la práctica teníamos medir y controlar la velocidad del motor de corriente directa y a su vez medir las revoluciones por minuto del motor. Entonces, nosotros trabajamos con el sensor NHL. Este sensor es un sensor que nos permite, pues, como tal, mirar las revoluciones del motor y en especial este trabaja también con efecto Hall, pero tiene una particularidad que tiene integrado un amplificador, lo cual, un amplificador operacional, el cual nos permite, pues, como tener una señal más estable. Entonces, pues como vimos en la clase, cómo obtenemos las revoluciones a través del efecto Hall, que es cuando por medio de un conductor hay una corriente, tenemos pues que esta corriente al estar en contacto con un imán, nos va a crear un voltaje, el cual va a ser proporcional a este campo magnético. Entonces así podemos encontrar las revoluciones al cual está como tal el motor, está girando. ¿Cómo hacemos el control de la velocidad del motor? El control de la velocidad la realizamos con un transistor 2N2222A, el cual es un transistor que nos va a controlar la velocidad por medio de, pues, el principio de los transistores, que es si tenemos una corriente como tal en la base, vamos a poder tener pues como la excitación del transistor y vamos a tener eh, una corriente en el colector a medida que se va detectando un cambio de resistencia en el potenciómetro. Entonces así como manejamos la velocidad del motor a través del transistor y a través del sensor, ya conectado pues en sus salidas análogas y digitales, podemos pues como visualizar en el LED las revoluciones como vemos ahí en el video. Ya es como tal pues el funcionamiento de esta primera parte del proyecto. ¿Y qué más podría decir? No, como tal, esa es como el funcionamiento. Ya el compañero más adelante nos habla un poco del código como tal. En este momento le vamos a explicar ya pues como lo del servomotor. Nos lo va a explicar el compañero Andrés. Un momento que no me está dando la cámara. Ya. Bueno, ya pasamos como al segundo que ya sería el del servomotor, que vamos a controlar, digámoslo, por medio del joystick. ¿Lo puedes poner, por favor? No, por favor. Bueno, en este tenemos ya lo que es el display LCD, tenemos pues el potenciómetro, que es el que vamos a utilizar para, pues movemos o grabamos para darle como el contraste al display LCD. Tenemos el joystick y tenemos el servomotor. Bueno, como tal, en la parte derecha del display podemos
observar los grados en los cuales se encuentra el brazo del servomotor. Digamos que cuando este se encuentre totalmente a la derecha, debería registrar los 180 grados. Cuando se encuentre totalmente hacia la izquierda, este debería marcar los 0 grados. Y cuando se encuentre en el medio, pues debería marcar o registrar los 90 grados. El cual, la verdad, tuvimos como un inconveniente de debido, digámoslo, a un problema de hardware y no como tal de programación. Ya que, por ejemplo, cuando observamos en los primeros códigos, en el caso del joystick, se veía que el total de la resolución de 10 bits, que era 1023, solución, el valor medio que mostraba era entre 610 y 620, cuando deberían de ser, digámoslo, 511, 512. Digamos lo que eso se debe a que como tal el brazo no se encontraba totalmente en el medio, o digámoslo no marcaba los 90 grados. Bueno, esto, ¿por qué? Porque la señal que enviaba el joystick no es exactamente la mitad de la resolución de la que estamos poniendo en la lectura análoga del joystick. Pues eso sería como la explicación como tal. Ya el compañero Salomón ya nos pasaría como a explicar y aclarar algunas cosas sobre ya lo que es la parte del código. Bueno, entonces, ¿se me escucha, cierto? Sí. Entonces este es el código como tal que se hizo para este proyecto, donde digamos que vamos a explicar parte al menos, tratando de ser lo más organizados posible, ¿cierto? Entonces, en esta primera parte donde vemos la inclusión, donde incluimos la librería de Liquid Crystal, que es para el funcionamiento del display LCD, donde vemos pues que aquí se incluye y vemos pues que pines del ST32 se van a utilizar pues para la programación del mismo, ¿cierto? Entonces, seguido de eso vemos unas definiciones que digamos, vamos a tratar de hacerlas en orden, que sería esta primera, donde decimos que JX, esa variable, va a ser la encargada de estar en el pin 35, ¿cierto? Esto es específicamente para el joystick. Esta de servo, que está en el pin 15, es para, como dicen que es una variable, es para el servomotor, donde digamos que va a ser el análisis de la modulación por ancho de pulso junto con la variación de los potenciómetros del joystick, ¿cierto? Para hacer la diferencia y digamos acertar con la posición de ambos. Después vemos la parte de definición donde vemos el sensor host, donde está conectado, donde digamos me va a dar la señal el sensor en el pin 10, en el pin 13 del servo del ST32. Y seguido de eso vamos a ver unas variables, donde vemos una variable tipo entera volátil, que se llama contador. ¿Por qué se le dice volátil? O digamos porque la vemos acá, digamos de forma distinta. Por lo que podemos investigar, digamos que esta variable se utiliza en el caso de que, digamos, esta se vea afectada no solamente en el programa principal, en el loop, sino en las interrupciones. Digamos que este tipo de variables es propia de las interrupciones. Entonces, por eso se le dice una variable de tipo volátil, porque digamos que en la parte de la interrupción, que ahorita vamos a verla, también digamos que se va a ver afectada o se va a modificar. Seguido de eso, vemos estas tres variables donde bueno, que las hacemos, digamos, las hacemos iguales a unos puntos exactos, a unos valores. Tenemos la parte de frecuencia igual a 50, en canal igual a 0 y en resolución igual a 8. Digamos que es para la parte de la modulación de ancho de pulso para el servomotor, ¿cierto? Y al final tenemos una variable de tipo entera, donde digamos que la que utilizamos para poder mostrar o indicar en el display LCD a qué ángulo está el brazo del servomotor, ¿cierto? Aquí vemos un void, que es, digamos, la rutina de servicio o la interrupción, que es lo que va a, digamos,
lo que se va a aplicar en esa interrupción, ¿cierto? Que tiene por nombre efecto Hall, digamos que ese es el nombre de la interrupción. ¿Y qué va a hacer esa interrupción? Va a hacer que el contador cuente, es decir, que esa variable contador se sume, ¿cierto? Cada vez que sienta la interrupción. Vamos a ver más o menos cómo, por medio de qué valor o por qué pin va a hacer esa interrupción, y lo que va a hacer es que va a contar, va a sumar en esa variable contador, ¿cierto? Digamos que ese es el void de la interrupción. Ya esto llegamos al void setup, ¿cierto? Donde vemos la parte de la modulación por ancho de pulso, que es el setup, donde vemos la parte del canal, que es 0, mirándola aquí en la parte de arriba con las variables que hemos puesto antes. La parte de frecuencia igual a 50 y la parte de resolución igual a 8, perdón, ¿cierto? Esto vemos acá lo que le vamos a asignar, o digamos dónde va a sentir, por medio de cuál pin va a generar esa modulación por ancho de pulso, que sería la parte del servo, que ya sabemos que es el pin 15, y el canal, que es el canal 0, ¿cierto? Después decimos, digamos que esta parte del código es como por antojo de posición inicial del servo, que digamos que estamos diciendo que escriba en el canal 0 un 18, pues ese valor 18 es como por comodidad de la posición inicial del brazo del servo, que pues si no se quisiera no se tendría ahí, pero digamos que se optó por poner, ¿cierto? Seguido de eso tenemos la parte de establecer si es entrada o salida del pin, ¿cierto? El modo del pin, que ese sería el JX correspondiente al joystick, y le vamos a decir que es de entrada, ¿cierto? Porque el joystick va a generar una señal que el DCP30 la va a leer. Después vemos en la parte la lectura análoga de ese mismo joystick, que digamos que tiene una resolución de 10, como el compañero había dicho anteriormente. Esa resolución, digamos que es igual a 1023, pues digamos que hace un conto de hasta 1023. Y como nos dijo el compañero anteriormente, el joystick cuando estaba en el punto central, él me daba un valor de 610, 620 aproximadamente. Nosotros revisamos esto en el monitor serial antes de implementarlo. Entonces, digamos que por eso es que no, digamos que no es la mitad exacta, o una mitad al menos un poco más alejada, digo, más cercana de los 510, 520, aproximadamente 511, que debe estar en teoría cuando yo esté en el punto central. Digamos que por eso es que se alcanza a notar esa desviación, pero aún así, si digamos se pone el joystick, digamos que por como usted nos contó que esos joysticks no son muy exactos, perdón, muy precisos en su posición, digamos que con un joystick de pronto con mejores características, mejor diseño y mejor fabricación, digamos que sería totalmente correcto. Después tenemos la parte de la inicialización del LCD, diciendo de qué, digamos, de las dimensiones como tal de 16 por 2, ¿cierto? Digamos que inicializamos el LCD begin, la comunicación entre el LCD y el controlador, ¿cierto? Después tenemos otro modo, escucho una interferencia. Después se ve, digamos, el modo del pin, que también lo decimos que es de entrada, que este es para el sensor Hall, que lo tenemos en el pin 3 del servomotor, del microcontrolador, ¿cierto? Digamos que aquí estamos diciendo porque este sensor va a emitir una señal que el microcontrolador la va a recibir, por eso decimos que es entrada. Después aquí decimos, esta es la parte de la interrupción, donde vamos a ver que la interrupción va a ser en el sensor Hall, o sea, es decir, él va a analizar y va digamos, a recibir la interrupción por ese pin, que es el sensor Hall, como vimos anteriormente, sale el pin 3. ¿Y qué va a ejecutar? ¿Qué va a ejecutar cuando reciba esa interrupción? O digamos, se reciba la señal para hacer la interrupción. Va a ejecutar
esta interrupción o esta rutina de servicio, que la llamamos efecto hold, que aquí en la parte de arriba, como habíamos dicho anteriormente, que es el void, tiene por nombre este, es efecto hold, es decir, cuando reciba una interrupción, cuando reciba una señal por el pin 13, que es sensor hold, va a aplicar la función llamada efecto hold, ¿cierto? Y después, bueno, y después, digamos, también del argumento o de los requerimientos que pide esta función, dice de qué forma va a ser esa interrupción recibida por el pin del microcontrolador 13, ¿cierto? Por el pin 13. Y aquí lo estamos diciendo que va a ser por flanco de subida, ¿cierto? Digamos que eso ya en el setup. Y ya vamos para el void loop, que es la parte ya, digamos, que se va a ejecutar constantemente. Donde digamos que tenemos un delay de 1 segundo. ¿Esto con qué motivo? Para poder hacer, digamos, el conteo de la revolución. Digamos que aprovechamos el tiempo del delay en el caso del programa para que en el transcurso de ese segundo él me esté contando. ¿Contando por qué? Por medio de, ¿qué? De la interrupción que habíamos dicho anteriormente, ¿cierto? Entonces digamos que hasta acá, hasta este punto del programa, estaríamos recibiendo un conteo por segundo, ¿cierto? Digamos un conteo que sería, digamos que la interrupción, diciéndolo de una vez, esa interrupción sea cuando el sensor recibe esa señal del imán, ¿cierto? Es por el efecto que explicó el compañero anteriormente. Digamos que cuando se ve esta señal, se interrumpe y hace ese conteo, ¿cierto? Cuando hace ese conteo, él va a hacer el conteo en ese segundo de delay. Digamos que ahí tendríamos hasta ahora un conteo por segundo. Pero entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos hacer revoluciones por minuto, ¿cierto? Entonces, aquí, bueno, pero entonces, sí, sería acá, ¿cierto? Que no te estamos diciendo, bueno, imprímame ese contador multiplicado por un factor de conversión que sería 60. ¿Por qué conversión? Porque nosotros lo vamos a ver en unidades de revoluciones por minuto. Y pues, como lo estamos haciendo por segundo, en un segundo lo multiplicamos simplemente por 60, ahí está el factor de conversión, y ahí nos daría, digamos, las revoluciones por minuto, ¿cierto? Antes de eso, digamos que se hace el LCD clear, no se, digamos que no se hizo más abajo, digamos que por lo general que es lo que se hace, porque nos presentaba un poco de fallos, ya que él hacía la limpieza después de que mostraba, digamos, la señal, entonces era más tiempo de que mostraba de que hacía la limpieza, entonces, perdón, era más tiempo de limpieza que de lo que mostraba, entonces poniéndolo ahí antes de que él empezara a hacer el barrido de indicaciones en el display, hacemos la limpieza para que ya digamos que correctamente. Ahí hacemos el LCD set cursor, perdón, que es donde vamos a elegir nosotros en la línea siguiente donde va a quedar lo que nosotros vamos a imprimir, ¿cierto? Que sería entonces en la posición 00, ¿cierto? ¿Qué va a imprimir en esa posición? El contador multiplicado por 60 que vamos a explicar anteriormente. Igualmente después, que sería el set cursor poniendo en la posición 5,0 y vamos a imprimir digamos, las letras tales cual, digamos, como están RPM, por eso es que se ponen doble comilla, ¿cierto? Y después se pone ese contador igual a 0, digamos que esto es lo más importante, ya que digamos que cuando él llega ahí hace el conteo en un segundo, él lo va a volver a hacer, ¿cierto? Entonces, si no ponemos ese contador de nuevo en 0, él lo que haría es que hace un conteo en un segundo y lo suma con el conteo del segundo siguiente, y entonces no serían revoluciones, sino que sería un conteo simplemente multiplicado por 60, ¿cierto? Entonces, por eso es que se debe volver el contador a 0 para que vuelva a ser, digamos, que haga constante las revoluciones o el valor de las revoluciones por minuto, ¿cierto? Ahora, digamos que aquí abajo se declaró una variable tipo entera con nombre valor X, que sería igual a la lectura análoga del pin JX. Como se nos explicó, cuando digamos cuando digamos se hace una lectura análoga, no hay que ponerlo en el voice setup como digamos, como un sensor de entrada, pues digo, perdón, como un modo como el pin, como un modo de entrada, ¿cierto? Pero entonces digamos que por lo general, pues como no hay problema, igual lo colocamos como entrada, ¿cierto? Entonces aquí lo que estamos diciendo es que esta variable tipo entera con nombre de valor guión bajo X es el resultado de la lectura análoga de JX. JX es que el valor que me está arrojando el joystick.
Entonces, después de eso, vemos estas dos, digamos que son muy parecidas. ¿Con qué fin? Entonces, tenemos la primera que es grados X, ¿cierto? Que es el mapeo, esta función, digamos, que hace, como dice, un mapeo de unos valores o un rango de valores iniciales y me los convierte a su equivalente en un rango reducido, pues en este caso. Es decir, estoy diciendo que me va a hacer un mapeo del valor bajo X entre 0 y 1023, que es lo que me está entregando que el Yoxi, ¿cierto? El Yoxi con una resolución de 10 me está entregando unos valores de 0 a 1023. Es decir, entonces con ese rango de valores él me va a hacer un mapeo y me va a dar los equivalentes de 1023 es igual o es a 0 a 180, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo la mitad de 0 a 1023 es X o un valor cualquiera, pues sería más o menos 510, 511, lo que sea, él me va a dar la mitad de 0 a 180, es decir, es lo que hace el mapeo, va a dar, digamos, de ese rango de valores de 0 a 1023 su equivalente a 0, de 0 a 80. Eso para los grados. ¿Por qué de 0 a 180? Eso es para poderlo visualizar en el display LCD, porque ya después si vemos por acá, de una vez, vemos que estoy diciendo que me imprima, que me imprima lo que sigue en la línea siguiente en la posición 13,0, ¿cierto? ¿Y qué me va a imprimir? Me va a imprimir esto, grados en X, que es esto, ¿cierto? O sea, es decir, me va a mostrar el mapeo de 0 a 1023, pero con un equivalente de 0 a 180. O sea, que ahí me está diciendo directamente cuál es el grado de inclinación del brazo del cerdo, ¿cierto? Ya antes vemos el valor, ya digamos que por eso pusimos grados primero, porque ya después, digamos que reescribimos o modificamos ese mismo variable de valor X, diciendo que ya valor X va a ser igual a un mapeo del valor X anterior, o sea, de 0 a 1023, y ya va a ser entre 6 y 32. ¿Por qué entre estos valores? Porque eso, digamos, son los valores con los que va a funcionar el servo. ¿Por qué? Digamos que ya, por lo que se nos explicó, que el servo trabaja es por tiempo para la modulación por ancho de pulso, ¿cierto? Entonces tenemos que el equivalente sería de 6, 18 y 32, pues respectivamente 6 para 0 grados, 18 para 90 y 32 para 180, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí ya convertimos o ajustamos lo que está dando el joystick en base a lo que nosotros necesitamos para que sea, digamos, una correcta escritura o digamos que haga el análisis correcto para poder hacer, digamos, bajo la diferencia de lo que me están mostrando el joystick a la modulación por acción de pulso, para que él haga la diferencia y me haga el movimiento del brazo, ¿cierto? Entonces, por eso se pone entre 6 y 32, para, digamos, pues después de hacer ese mapeo, ya el valor X me quede ajustado para poder hacer esta función. Esta función es la que va a hacer el movimiento del servo. Es decir, que él me va a escribir en el canal 0 el valor X. ¿Y el valor X qué es? Es el joystick, pero ya mapeado entre valores de 6 y 32, ¿cierto? Que era lo que necesitamos, porque digamos que entre esos valores es los que va a estar útil el servo. Y este delay es para hacer el servo de una manera un poquito más estable, ¿cierto? Para que no se haga muy inestable a veces en los giros. Y pues hasta aquí sería todo, ya como la explicación como tal del código. Digamos que se trató lo más posible de que pues no, de seguir los códigos tal cual como usted nos explicó. Ya digamos, pues con un poco de investigación se vio también pues cómo podíamos ajustar las cositas. Por ejemplo, este mapeo que no alcanzamos a ver en su clase, pero lo pudimos encontrar. Pero en base a todo, digamos que todo está con revoluciones, digamos, con interrupciones y ese tipo de cosas, digamos, en base a lo que usted nos enseñó. Eh, digamos que ya sin ser más, este sería el proyecto de nosotros pues que tenemos previsto.